Hola, había una vez 3 pequeños y buenos cerditos que vivían en una linda casita, hasta que un día llegó un feroz lobo a querérselos comer. Entonces los cerditos se resguardaron en su casita y el lobo tuvo que soplar y soplar hasta que derribó la casita y se comió a los cerditos. Tan tan. Quizá esa es una versión. Es la versión de los 3 cerditos que casualmente el lobo no se comió y que casualmente sobrevivieron. En toda historia siempre hay 2 versiones y nadie se ha puesto a pensar en la versión del lobo. Este cuento es la verdadera historia de los 3 cerditos por don Silvestre B. Lobo. Así es, resulta que a veces las historias no son como nos las cuentan. Todo empezó, dice el buen Silvestre B. Lobo, al que todos podemos llamar sí, hace mucho en el tiempo de había una vez. Yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible y me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito y además no era demasiado listo que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con 2 dedos de frente construiría una casa de paja? Desde luego, al momento de tocar, él era tan fuerte que la puerta se cae. Y luego, para colmo, tenía alergia y estornuda. Y entonces la casa se quema. Entonces tuvo que caminar hacia otra casa porque todavía le hacía falta su taza de azúcar. Y llegó con su otro vecino que también era un cerdito y tenía una casa de madera, al que tocó y nadie le contestó. Y cuando le contestaron, el cerdito le dijo: no puedes entrar, estoy ocupado. Y entonces el lobo, que tenía como una especie de alergia, de resfriado, igual que su abuelita, seguramente ya lo había contagiado, pues estornudó de nuevo y tomó tanto y tanto y tanto aire. Al estornudar, pues tiró la casa del cerdito de madera. Hasta que llegó de nuevo a otra casa de su vecino, porque a él todavía le hacía falta su tacita de azúcar para el pastel de su abuelita que estaba resfriada. Pero en esta casa nadie contestó. Y era una casa de ladrillos. Casualmente, el dueño también era un señor cerdo. Y entonces resulta que volvió a estornudar y a estornudar. Y cada vez estaba más enfermo el lobo, que estornudaba todo el tiempo, pero la casa nunca se cayó. Y entonces se armó un verdadero escándalo, de tal magnitud que llegó la policía y el lobo salió en el periódico como el lobo feroz y el resto ya conocen la historia. Pero la historia, ¿según quién? Según los cerditos. Posteriormente, en el diario Lobo, que es la oposición al diario Porcino, salió la verdadera historia de los 3 cerditos. Y según se la contaron a John Sciesca, con ilustraciones de Lane Smith. Este libro es de Editorial Scholastic, ya es de colección, y es una historia sensacional que nos invita a siempre indagar el otro lado de las historias que leemos, que oímos y que nos cuentan. No se lo pierdan. Visiten el librero de Nas. Si te gustó esta cápsula, comparte y suscríbete. Gracias.